Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y estamos nuevamente juntos y listos para estudiar la palabra divina. Oremos a nuestro Padre Celestial, que el Espíritu de su Hijo amado nos ilumine y selle en nuestros corazones su santa palabra. El tema de hoy se titula El trabajo de Ezequiel en Israel. El texto bíblico lo encontramos en Ezequiel 3:17 que dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuán emocionante le resultó a Ezequiel comprender que había sido llamado para ser colaborador del Eterno, portavoz de Yahweh para reprender los pecados de su pueblo. Ser llamado a desempeñarse como profeta es en verdad un excelso privilegio, pero el peligro de la exaltación del yo siempre se halla presente. Pablo temía eso. La vivencia inicial de Ezequiel, la sensación de dulzura, más tarde se convirtió en amargura cuando debió hacer frente a las realidades de la tarea. Tenía que enfrentarse contra el pecado del pueblo de Israel. Esto ocurre frecuentemente con los que son llamados a un servicio especial. Cuán pronto la primera emoción pierde su fuerza cuando uno tiene que enfrentarse con las severas realidades del deber inflexible. El profeta no debía de escoger su propio mensaje. Su comida debía ser hacer la voluntad de aquel que lo había enviado a proclamar su mensaje. La inspiración es más que la purificación y el estímulo de los poderes mentales en forma subjetiva. Se imparten hechos objetivos, externos. Los que estudian la palabra también deben aprender esta lección. Deben recibir la Sagrada Escritura como si les hubiera sido enviada a ellos, porque los hombres no crean la verdad divina, sino que la descubran en la Santa Palabra. El mensaje debe asimilarse en forma personal. Debe ser algo íntimo. Las verdades deben convertirse en parte integrante de la vida y del carácter. Este es el medio por el cual los hombres llegan a ser en todo sentido nuevas criaturas. El llamado de Yahweh, que tan dulce había sido para Ezequiel, al llevarse a la práctica se convirtió en amargura. La indignación de Ezequiel pudo deberse en parte a los pecados de su pueblo, pero por encima de eso, la revelación de la dificultad insuperable de la tarea, el temor al fracaso y quizá también la conciencia de no ser apto, sin duda, se sumaron para desanimar abrumadoramente al profeta. Compárese esto con un caso similar en la vida de Jeremías. Ezequiel 3:17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La figura es la del centinela militar apostado en la torre de vigía, cuyo trabajo es advertir a la gente de peligros que se avecinan. La palabra describe la característica especial de la obra de Ezequiel. El profeta debía vigilar personalmente por las almas. Cuando el atalaya veía que el peligro se acercaba, debía tocar la trompeta. Cuando Ezequiel viera que los impíos iban descuidadamente a la perdición, debía hablarles, advirtiéndoles de los inevitables resultados de su proceder. Puede entenderse que en su aplicación más amplia estas palabras no se refieren meramente al peligro físico y a la muerte, sino al peligro espiritual que podría acarrear el veredicto de muerte eterna en el tribunal de Yahweh. Las decisiones de ese tribunal significan vida eterna o muerte eterna para cada alma que alguna vez haya vivido. La aniquilación será la suerte final de todos cuantos persistan en la transgresión. Al atalaya se le impone la responsabilidad de advertir a los hombres acerca de este castigo inevitable. Su descuido puede resultar en la pérdida de almas. La responsabilidad del atalaya acaba cuando la advertencia ha sido dada en forma adecuada. Sin embargo, el atalaya haría bien en preguntarse si ha dado la advertencia en la forma más efectiva posible y durante un tiempo suficientemente largo. Quienes reciben la advertencia quedan libres de escoger si han de escuchar o no. Toda alma
que se pierda lo hará por su propia elección. Nadie podrá culpar al Eterno, quien ha proporcionado una oportunidad adecuada a todos. Los hombres viven o mueren según sea su elección personal. Ezequiel hace resaltar la responsabilidad personal antes que la nacional. Individualmente los israelitas no debían considerar que estaban perdidos, porque su nación sufría un castigo. Por otra parte, no debían suponer que el arrepentimiento sería innecesario para ellos como personas, porque tenían a Abraham como padre. Una advertencia en el momento debido puede hacer que se aparte de su mal camino. El que no se dé la advertencia puede dar como resultado que se lance desenfrenadamente hacia la destrucción. Por esto, se exigirá del atalaya que dé cuenta de su sangre. De nuevo, puede verse hasta qué punto Yahweh depende de la cooperación de los seres humanos en la obra de la salvación. Hoy, el Altísimo ha puesto muchos Ezequieles, muchos atalayas, para que el pueblo de Israel lea y entienda, y escuche y obedezca el mensaje de advertencia. Los atalayas ya tocaron las trompetas de que en el pueblo de Israel hay un Dios usurpador que dice que es el verdadero Dios, pero en realidad es Baal, el Dios Sol, y el pueblo está adorando a ese falso Dios Baal en la misma casa del Altísimo. Por eso, la obra de Ezequiel es profetizar contra los montes de Israel, porque hay pecado horrible en los atrios del Altísimo, y estos montes tienen que oír lo que dice Yahweh. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.